Y lo más importante que durante este tiempo, la doctora ha sacado varios papers relacionados con COVID y el adulto mayor. Y un último paper que tal vez viene a poner, ¿cierto?, en la palestra la información que nos va a hablar. Ella sacó un paper que dice los últimos años de la vida, fragilidad y el costo de la vida en adultos mayores. Por favor, doctora María Fernanda. Gracias, Marcelo. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. En México quiero comentarles que es la hora de la comida para muchos y probablemente por eso muchos no se pueden conectar. Pero muchas gracias a los que están aquí por brindarnos unos cuantos minutos de su tiempo para esta presentación. Como ya lo dijo Marcelo, yo soy investigadora del Instituto Nacional de Geriatría y en realidad yo soy nutrióloga de profesión, entonces mi charla va a estar basada básicamente en una parte de nutrición y cambio un poco el título que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, y es que ayer que estaba haciendo unos ajustes a la presentación me di cuenta que en realidad lo que yo les voy a platicar es un vistazo, es un mero coqueteo a la gerociencia y más adentrándome a la parte de nutrición, o sea, cómo vemos la nutrición desde la gerociencia y cómo podemos aplicar estos conocimientos que la gerociencia nos regala en la integración de una intervención en nutrición en el envejecimiento. Entonces, bueno, pues les voy a platicar un poquito. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes hacemos investigación en geriatría, somos gerontólogos, y si no, bueno, algo tenemos de interés en esta área. Sabemos de entrada que el envejecimiento tiene una característica muy peculiar, y es que en realidad no hay una definición absoluta y una definición universal del envejecimiento. Si bien hay algunas propuestas de organismos internacionales como la OMS, de algunos otros organismos que rigen de alguna manera la política pública en envejecimiento, no hay una sola definición, y eso lo hace interesante, sobre todo para nosotros como investigadores, dado que podemos hacer uso de cualquier definición que venga bien a nuestros intereses y nuestros objetivos, e incluso un poco a nuestra ideología de vida, ¿no? Entonces, para mí, una de las definiciones que de alguna manera embona más en mi ideología como investigadora es esta que les presento aquí, que dice que el envejecimiento es un proceso biológico caracterizado por la sucesión de fenómenos a nivel celular, somático y molecular con continuidad temporal. Y este punto que me parece indispensable para quienes somos clínicos es que es un proceso que tiene la característica de ser modulado. Entonces, esto es muy importante para fines de la nutrición. Ahorita verán por qué en las siguientes diapositivas. Es importante también mencionar que el envejecimiento es un proceso multidimensional. No solo afecta el plano biológico, como dice aquí, pero afecta otras dimensiones como la parte social, emocional, económica, incluso puede afectar a una parte política si lo vemos más a un nivel macro. Sabemos que el individuo no es el único que envejece, también envejecen las poblaciones. Y hay una manera rápida de saber si una población o un país está envejeciendo o no, y es que se dice que un país está envejeciendo si tiene más del 7% de personas mayores de 65 años, es un país envejecido. Entonces, aquí les quiero mostrar esta imagen que está tomada de las Naciones Unidas, de los prospectos que ellos realizan.
Y para el 2010 quiero que observen que tanto Chile como México estábamos en un porcentaje entre el 5 y 10% de personas de 65 años. Probablemente esto varía un poco y les digo que probablemente porque para México sí varía un poco la cifra que se reporta por las Naciones Unidas y que se reportan por los organismos oficiales de aquí de México, pero bueno, recordemos que esto es un panorama general. Lo que quiero que observen es que 20 años después, o sea, las proyecciones que se hacen para dentro de 20 años, nos dicen que tanto México como Chile va a casi duplicar la proporción de personas mayores de 65 años en los países. Entonces, esto realmente no es que preocupe, pues, en materia de envejecimiento, porque todos vamos a envejecer, esa es la realidad, eso es el orden natural de la vida. Lo que preocupa es que estamos envejeciendo y estamos envejeciendo mal, estamos envejeciendo duramos más años y también tenemos una calidad de vida más deteriorada porque tenemos más enfermedades y si bien estas se pueden controlar, también es cierto que por lo menos en los países latinoamericanos, las políticas públicas, una cuestión social, económica y el contexto también biológico con el que contamos, hacen que el envejecimiento sea bastante menos agradable de lo que tendría que ser. Entonces, en realidad, este envejecimiento, a pesar de que es algo natural, a pesar de que es el camino que esperamos en la vida, es interesante cómo ha generado varias preguntas en materia por lo menos de salud, en materia de investigación en salud. Preguntas entre las cuales destacan por qué envejecemos, cuándo empezamos a envejecer, lo hacemos desde que tenemos un deterioro puro o desde que nacemos. Preguntas como cuál es el mejor marcador de envejecimiento o si el envejecimiento es el principal determinante de la enfermedad o viceversa, han motivado a crear muchas posturas y muchas ideologías, muchas teorías. En realidad, para mí, desde el punto de vista de nutrición, la pregunta central debería de ser no por qué envejecemos, sino cuál es la mejor forma de envejecer. ¿De qué manera podemos envejecer con una mejor calidad de vida? Y entonces, la gerociencia viene a responder un poco para mí esta pregunta. Es decir, nos da la respuesta acerca de los mecanismos biológicos en los que podemos incidir para mejorar la calidad del envejecimiento y la calidad de vida a lo largo de estos años. Entonces, la gerociencia es un campo interdisciplinario, eso es importante, porque cabemos muchas disciplinas, cabemos muchas profesiones. Tienen como objetivo comprender los mecanismos moleculares, biológicos y celulares responsables del envejecimiento como uno de los principales impulsores de las enfermedades crónicas y los síndromes geriátricos comunes. No todos, sí los principales, sí las enfermedades crónicas más importantes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Ese es el objetivo final de la gerociencia. La gerociencia, en la forma más simple de la disciplina, pasa de considerar la edad como un simple confusor en los estudios epidemiológicos principalmente, como es vista como un confusor, a un reconocimiento como el determinante más importante de la enfermedad. Claro que seguimos queriendo comprender si la enfermedad también tiene un papel importante en determinar el envejecimiento, y claro que la gerociencia nos permite seguir comprendiendo este proceso. Esta disciplina pretende abandonar el objetivo de la conceptualización simple del envejecimiento y el enfoque tradicional curativo de la enfermedad aislada, o sea, una enfermedad, la diabetes, por ejemplo, para comprender la contribución genética, biológica, fisiológica, contextual del envejecimiento, integrando ciencias como la biología,
la geriatría, la demografía, la gerontología y, por supuesto, la nutrición. Por un lado, se pretenden comprender los procesos biológicos que determinan el envejecimiento, pero también por otra parte se pretenden integrar factores contextuales como la dieta, el ejercicio, el hábito tabáquico e incluso la política pública en el envejecimiento. A partir de la gerociencia es posible hacer una interpretación más holística, entonces, tanto de la enfermedad como del envejecimiento, para incluir la optimización de la función y la resiliencia. Hace poco escuché a un investigador español decir algo que me pareció tremendamente coherente con esta ideología de la gerociencia. En realidad, la gerociencia, en su concepción más básica, lo que busca es comprender la salud, comprender la resiliencia y la capacidad intrínseca, más allá de comprender o de tratar de evitar la enfermedad. Entonces, esto es muy rico porque podemos entonces intervenir de manera oportuna, tanto en el envejecimiento como en la enfermedad. En un principio, la gerociencia se aleja de la consideración de que el envejecimiento es un factor no modificable, pues a diferencia de la edad cronológica, la fisiológica sí es manipulable. Es por esta razón que se considera posible intervenir para modificar el curso del envejecimiento. Y es cierto que esto suena muy atractivo en la concepción teórica, pero en realidad no es tan fácil, aunque hay intentos, entre ellos el que estamos haciendo hoy, para hacer esto una realidad. Lo que sí podemos alargar es la esperanza de vida, es decir, no vamos a hacernos eternos, pero sí vamos a modificar la esperanza de vida, los años de vida que vamos a vivir con mayor calidad, promoviendo salud física, mental y, por supuesto, conservando la funcionalidad. Esto es posible mediante modificaciones genéticas, intervenciones farmacológicas y adaptaciones al estilo de vida, entre los cuales destaca, por supuesto, la nutrición, que es mi objetivo platicarles el día de hoy. Si bien en primera, yo no soy experta en biología molecular ni en genética. Sí entiendo los principios de los pilares del envejecimiento. En realidad, esta no es una charla que tenga que hacernos expertos a los presentes en gerociencia. Sí quiero platicarles un poquito de los pilares que les llamamos del envejecimiento, para entender un poco, entonces, cómo la nutrición podría incidir en los procesos biológicos que afectan tanto el envejecimiento como la enfermedad. Entonces, observamos en esta figura que un poco la idea de la figura es demostrar que el envejecimiento y la enfermedad están condicionados por procesos biológicos que entre ellos deben de encajar, embonar, entre ellos son interdependientes. Y esto nos da la idea entonces de que el efecto que podríamos generar a partir de intervenciones, específicamente desde la nutrición, en uno de ellos tendría que tener un efecto en otro de los mecanismos o en todos en su conjunto. Entonces, yo en realidad les voy a platicar de algunos de ellos, solamente no me voy a centrar en proteostasis y les voy a charlar un poco de manera muy rápida. Antes de continuar con la plática, es importante comentarles que el grado y tasa de cambio de estos procesos son diferentes para cada persona, como todos lo sabemos en salud, y dependen en gran medida de la carga genética y de determinantes contextuales, como ya les había platicado. Y esto permite que la enfermedad se traduzca o no. Entonces, les voy a platicar un poco acerca de la epigenética. La epigenética se acuña en 1942 por este biólogo y embriólogo que adopta el término y dice que es una rama de la biología
que estudia los factores que interactúan con los genes y sus productos para determinar el fenotipo. Actualmente hay una modificación importante en esta definición inicial que dice, bueno, el término actualmente hace referencia a los cambios en la expresión y la función de los genes por factores ambientales, que no alteran la secuencia del ADN, pero afectan el fenotipo y pueden ser reversibles y heredables. Entonces, esto de ser reversibles es lo que nos interesa desde el punto de vista de las intervenciones tanto médicas como de nutrición. Una persona presenta alteraciones epigenéticas cuando se añaden o se eliminan del ADN grupos químicos que se llaman metilo, o cuando hay cambios en las proteínas, que su nombre específico son las histonas, que se unen al ADN en los cromosomas. Es posible que estos cambios aparezcan con la edad y la exposición a factores ambientales como la alimentación. Entonces, al hacer esta combinación entre la genética y el medio ambiente, no solo determinamos el grado con el que envejecemos, sino la probabilidad de enfermar o de presentar síndromes metabólicos a lo largo de este proceso de envejecimiento. Otro de los pilares de la geriatría que son de interés desde la perspectiva de la nutrición son los daños moleculares. El estrés oxidativo, primeramente, pues causa daño molecular e incremento de los procesos inflamatorios. Esto tiene una incidencia directa en la presencia de enfermedades cardiovasculares principalmente. Y por otra parte, otra de los productores de daño macromolecular son las afectaciones que pueden haber en el ADN. Estas son determinadas por mutaciones en los telómeros, en el sistema de reparación mitocondrial. Entonces, recordemos que los telómeros son esta parte del ADN que permite que haya replicación de las células cuando están dañadas. Entonces, cada que se replican, hay de alguna manera un daño que sufren los telómeros y que producen que a la larga estos telómeros ya sean incapaces de duplicarse, de multiplicarse, y a la larga se da esta función de multiplicación y, por tanto, de reparación celular, que es lo que ocasiona lo que llamamos el envejecimiento acelerado, y por otra parte está estrechamente relacionado con la presencia de enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, incluso cáncer y demencia. Este proceso de senescencia celular es el que realmente nosotros hemos visto desde el punto de vista de nutrición, que podemos intervenir en él para que tengamos un envejecimiento con menos enfermedad. Otro de los pilares de la gerociencia que también es de interés desde la parte de nutrición es este que dice o que se llama adaptación al estrés. Sabemos que el estrés está presente en la vida de todos. Hay estrés físico, hay estrés fisiológico, y el nivel de daño depende del nivel del estrés que podamos tener como personas. Sabemos que el estrés moderado favorece la respuesta rápida, la respuesta a los estresores, a los efectos nocivos del medio ambiente en nuestra persona. Por ejemplo, es muy bien sabido, pero este ejemplo creo que es tradicional en la escuela, que nos ponen que dado un estrés, como que un perro nos venga a ladrar y creamos que nosotros estamos siendo atacados por el perro, para que se altere la adrenalina y seamos capaces de correr huyendo de este perro. Entonces, ese estrés moderado es capaz de generar reacciones en ese momento que nos ponen a salvo.
Pero hay un estrés que no es tan saludable, que es el estrés crónico, y que es el que está relacionado con la presencia de enfermedades crónicas y el envejecimiento. Este pilar está estrechamente ligado con el siguiente, que es la respuesta que tienen las células troncales, que también son conocidas comúnmente como células madre, y la regeneración celular. El estrés produce que se activen las células troncales, las células madres, y esto permite que haya generalmente un proceso de apoptosis por el cual se reponen y eliminan células dañadas. Este proceso es común en músculos, por eso es que este pilar es uno de los que claramente, o bueno, no claramente, pero sí tiene una estrecha relación con la presencia de sarcopenia en las personas mayores. También este tipo de procesos se observan y están muy bien caracterizados en órganos como páncreas, hígado y corazón, en donde se activan los mecanismos que permiten que las células proliferen y se diferencien, es decir, que se regeneren. Durante el envejecimiento, las células madres manifiestan incapacidad para proliferar y regenerarse, debido a que, a pesar de que el número de células madres se mantiene constante, estas no se pueden activar, como les decía yo, también por esta parte de senescencia, y pierden la capacidad de regeneración. Esta deficiencia en la actividad de regeneración celular no solo se observa o se tiene muy bien descrita en el envejecimiento, pero también se ha descrito en enfermedades crónicas como diabetes y obesidad. En la obesidad principalmente se observa daño en la función de los adipocitos progenitores y reducción en la capacidad del tejido adiposo de expandirse frente a un exceso de nutrientes como consecuencia del deterioro de su potencial adipogénico. Esto es lo que nosotros conocemos como hipertrofia de los adipocitos, lo cual genera, por un lado, inflamación, lipólisis y resistencia a la insulina sistémica. Esta última se explica por una mayor acumulación de la grasa tanto en el hígado como en tejido muscular. Y esto está estrechamente ligado con el siguiente pilar, que es inflamación. Que si bien es un proceso indispensable en la respuesta de defensa contra agresiones sufridas por mecanismos patógenos y por daño, por otro tipo de daños o estrés físico, durante la respuesta aguda se presenta elevación de interleucinas, factores de necrosis tumoral alfa y proteína C reactiva. Eso es lo que está bastante bien descrito. Se ha observado que dicha respuesta se encuentra alterada en el envejecimiento, periodo o proceso en el cual observamos que algunos mecanismos de inflamación se encuentran principalmente exacerbados, pero en algunas ocasiones también se observan suprimidos. Ante esta alteración, el organismo es incapaz de desactivar la respuesta inflamatoria, conduciendo a una respuesta inflamatoria crónica de bajo grado. Esta se caracteriza por la elevación continua de citocinas y el resto de factores de respuesta aguda, lo cual es muy común, es una de las características más importantes de enfermedades como la obesidad. Hasta la fecha se ha identificado que, además de las células inmunes, existen otras que liberan estos factores de inflamación, especialmente los adipocitos. Y es por eso que es tan importante en la obesidad, pero también son secretados por las células senescentes. Y es por eso que es una de las características más importantes del envejecimiento. Ahora bien, el proceso de inflamación que es característico del envejecimiento actualmente se conoce como inflammaging. También se le conoce como inflamación estéril y es un proceso complejo que merece una explicación muy amplia, pero para fines de la presentación que hoy les estoy de esta charla,
quiero más bien solamente enfatizar en que es un proceso dinámico, progresivo, sistémico, y es una adaptación del cuerpo al el proceso del envejecimiento. Pero no solo responde al envejecimiento, sino también responde a la enfermedad. Principalmente aquellas que están ligadas a la nutrición, como diabetes y obesidad. Si recuerdan en el paso anterior, les platicaba que uno de los efectos de la senescencia celular es esta elevación de la insulina que está también, bueno, de la hipertrofia del adipocito, que está estrechamente relacionada con la inflamación. Entonces, estos son ejemplos claros de enfermedades crónicas que tienen mecanismos similares o mecanismos de inflamación similares al envejecimiento. Finalmente, quiero platicarles un poco de este pilar que encamina los esfuerzos a entender el metabolismo. Las enfermedades que les he platicado, es decir, diabetes, obesidad, incluso hipertensión, en conjunto con algunas otras como las enfermedades cardiovasculares, las neurodegenerativas y el cáncer, se caracterizan por la presencia de cambios metabólicos, que son característicos también del envejecimiento. Gracias a la gerociencia, sabemos que los procesos genéticos que regulan el metabolismo modulan tanto el envejecimiento como la enfermedad. Algunas de las vías de la proteína mTOR, por ejemplo, que esta proteína coordina el crecimiento y el metabolismo de las células eucariotas mediante acciones coordinadas con algunos factores ambientales, específicamente para fines de esta presentación, los nutrientes. Sabemos que la señalización de mTOR desregulada está implicada en la progresión de enfermedades como cáncer, diabetes y envejecimiento. Actualmente sabemos que hay algunos cambios o algunas modificaciones propias del envejecimiento y de la enfermedad, como el ciclo circadiano, o sea, las alteraciones en el ciclo circadiano y las alteraciones en la microbiota, que tienen un efecto directo sobre el metabolismo, incidiendo en la inflamación también y en otros aspectos del envejecimiento. Entonces, es como una parte introductoria muy general. Por supuesto que los mecanismos que les estoy describiendo son mucho más amplios, son mucho más complejos, pero en realidad solo es una revisión para que sepamos o podamos ahondar en la parte de la dieta. Sabemos que la dieta de manera directa puede incidir en 4 de los procesos biológicos que les acabo de describir. La primera son las modificaciones epigenéticas. La segunda, el estrés oxidativo, que creo yo que es uno de los que están más caracterizados y que actualmente, o bueno, desde hace ya varios años han salido en boga, que es el estrés oxidativo, la inflamación crónica y los procesos metabólicos. Les voy a platicar un poquito acerca de este papel de la dieta en estos mecanismos. Sabemos que la dieta en periodos de alta sensibilidad y plasticidad genética, es decir, durante el embarazo y después de 2 años de vida, o sea, durante los 2 primeros años de vida, los famosos 1000 días más importantes de la vida de una persona, predicen la salud a futuro. Por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de esta predicción de la enfermedad a partir de estos primeros días, es la teoría de la nutrición temprana. Sabemos que las personas cuyas madres tuvieron una alta ingesta de proteína
o más bien una baja ingesta de proteína durante el embarazo y, bueno, básicamente durante el embarazo, son personas que tuvieron riesgo de presentar bajo peso al nacer, que tuvieron riesgo de presentar algunas enfermedades psiquiátricas como esquizofrenia. Está asociado bajo consumo de proteína en los padres con bajo peso al nacer y con síndrome metabólico. O sea, los dos parecería como una contradicción, pero sabemos que en nutrición es una de las contradicciones más frecuentes que encontramos en un principio de tener desnutrición y por mecanismos compensatorios pasar al otro extremo, que sería el síndrome metabólico. Y también estas personas tienen alto riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. Por el otro lado, una dieta materna alta en grasa aumenta la probabilidad de obesidad simple, o sea, sin ser síndrome metabólico, resistencia a insulina y diabetes. Es decir, es un mecanismo que molecularmente la dieta está predisponiendo a este tipo de enfermedades crónicas. Otro claro ejemplo de esta asociación entre la dieta y de los padres y la predisposición genética a ciertas enfermedades, la tenemos con el consumo de folatos en el embarazo, que es una de las incluso es una de las intervenciones a nivel de salud pública más famosas y con más éxito, esto de la suplementación con ácido fólico, porque sabemos que los folatos son agentes metilantes del ADN, cuya administración en el periodo periconcepcional, tanto a los padres, o sea, a los dos padres, tanto madre como padre, y durante el embarazo a la madre, previene el desarrollo de malformaciones del tubo neural. Entonces, esto es algo que se sabe desde hace mucho y que por eso ves que ha sido tan exitosa las campañas de prevención de afectaciones del tubo neural, porque hace mucho que se conoce. Pero ahora sabemos que esto no solo afecta en un principio la presencia de enfermedades del tubo neural, sino que a futuro también puede tener consecuencias en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. En lo que se refiere a estrés oxidativo, hay dos intervenciones que son han sido medianamente estudiadas, pero que parece que tienen un efecto bastante importante en la presencia de enfermedades asociadas al envejecimiento y dentro del envejecimiento como tal, que es la restricción calórica y el ayuno intermitente. Y por otra parte tenemos esta otra intervención que está muy bien estudiada, esto de los antioxidantes, para revertir el daño que genera el estrés oxidativo. Entonces, les voy a hablar un poquito acerca de la restricción calórica. Y hace mucho, en realidad, que se está estudiando esto de la restricción calórica. De hecho, en 1937, si mal no recuerdo, hay unos investigadores que se hacen muy famosos, que es el líder como del equipo es este señor McCain, que estudiaban en roedores el efecto de la restricción calórica. Entonces, ellos lo que observaron es que en ratas la restricción calórica prolongaba la vida de las ratas en comparación con aquellas que tenían una dieta ad libitum. Entonces, esos son como las bases o los antecedentes que tienen como mayor resonancia en esta parte de la restricción calórica y que han provocado que haya muchos más estudios al respecto. En humanos hay muchos menos artículos, hay muchos menos trabajos, pero dos de los más importantes son de hace muchos años, en 2002 y 2004, tanto en este grupo de Waldorf y de Fontana y sus colaboradores
con seguimientos de diferente prolongación de tiempo, es decir, Waldorf en el 2002 de 2 años, un seguimiento de 2 años, y Fontana en un seguimiento de hasta 15 años, observaron que la restricción de 20% de la distribución de nutrimentos, de la reducción calórica de un 20% de calorías con una distribución adecuada, es decir, de nutrimentos como tradicional, genera una reducción no solo en el peso, que sería como lo esperado, pero también genera impacto en otros, en otros parámetros clínicos como la presión arterial, el colesterol, la grasa corporal, los triglicéridos, la glucosa y el nivel de insulina y la tolerancia a la glucosa. Un estudio frecuente, que es un seguimiento a 2 años, en el 2018, que es mucho más reciente, hace 3 años, observa que una restricción calórica moderada, igual con una distribución de nutrimentos tradicional, desacelera el metabolismo y produce un impacto importante en la producción de radicales libres. Estos son los únicos estudios en realidad que tenemos como de dónde echar mano acerca de la restricción calórica. Este es un campo que tiene como mucho futuro y que debería de ser más explotado, pero los resultados hasta el momento nos dicen que la restricción calórica, no en el momento, sino a lo largo de la vida, puede tener un impacto favorable en la presencia de enfermedades, principalmente aquellas crónicas. También se ha visto algo o se ha mencionado algo al respecto de cáncer, y que también puede tener un efecto benéfico en desacelerar el proceso de envejecimiento. El ayuno intermitente sabemos que es una abstinencia que es voluntaria, que es planeada, que restringe el consumo de alimentos y bebidas por periodos recurrentes. O sea, determinamos un periodo en el que vamos a restringir el consumo calórico en una persona, que incluso puede ser de hasta 48 o 72 horas. Hay estos nuevos protocolos que se han diseñado para que incluso se pueda dejar de comer alimentos con algún ingesta de líquidos hasta por 3 días. Se ha visto entre los múltiples efectos que tiene, por supuesto, en la disminución de peso y en la disminución de niveles clínicos como colesterol, glucosa, triglicéridos, etcétera. Se ha observado que el ayuno intermitente tiene un efecto directo en la disminución de interleucina, sobre todo la 6, y el factor de necrosis tumoral. Esto es importante porque, como ya vimos, la inflamación es uno de los procesos característicos del envejecimiento de la enfermedad, con mayor repercusión a nivel de calidad de vida. Y esto nos lleva precisamente a la parte de inflamación. Los alimentos sabemos hoy por hoy que constituyen una parte importante de la modulación de los procesos inflamatorios. A partir de reducción de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas, tanto la beta, la 2, la 6, y la modulación de otros factores como el factor de crecimiento tumoral alfa, etc. Perdón, el factor de crecimiento similar a insulina y otros tipos de factores que repercuten tanto en el envejecimiento como en la enfermedad. Pero también repercuten en la microbiota intestinal, que hoy por hoy sabemos que es uno de los moduladores del proceso inflamatorio más importante a nivel sistémico. Entonces, los alimentos
que se ha visto que tienen un potencial efecto modulador de la respuesta inflamatoria, no solo bajando estos factores que yo les platicaba, sino incrementando otros antiinflamatorios, son los fitoquímicos, especialmente los flavonoides, los omegas, especialmente el omega 3, o sea, los ácidos grasos, ácidos grasos poliinsaturados, especialmente el omega 3, la reducción, por supuesto, en el consumo de ácidos grasos saturados y la limitación de azúcares simples en la dieta. ¿Esto por qué? Hay alimentos que tienen un alto índice inflamatorio, dentro de los cuales se encuentran estos azúcares simples, y algunos otros alimentos que de alguna manera se limitan dentro del contexto de una dieta saludable, pero que en realidad no se hace como mucho hincapié en esto de que provocan una respuesta inflamatoria, como son los aditivos a los alimentos, es decir, desde los nitritos, nitratos, hasta todos los saborizantes artificiales y algunos otros químicos que se les añaden a los alimentos para potenciar los sabores. Parece que tienen también un potencial efecto en la respuesta inflamatoria que producen el incremento de inflamación de todos estos factores y por ende aceleran el envejecimiento e inciden directamente en la presencia de enfermedades crónicas. Y finalmente, en los procesos metabólicos, pues creo que por lo menos quienes nos dedicamos a salud, estamos como muy conscientes de que hay intervenciones que tienen un efecto directo en el metabolismo. Una es la restricción calórica, que ya les comentaba, que tiene un efecto directo o esperado en la reducción de la obesidad, pero también en otros parámetros. Pero también hay otras intervenciones muy tradicionales o muy conocidas que tienen una injerencia no solo en los procesos que ya les platicaba, sino en los procesos metabólicos, es decir, en la secreción de insulina, en los factores de crecimiento, en mTOR, que es la reducción de grasas saturadas, el consumo de fibra dietética, principalmente la soluble, el consumo de grasas a partir de vegetales, es decir, aceite de oliva, aguacate, oleaginosas como las nueces, el consumo de pescado, principalmente por su alto contenido de omegas 3, dietas bajas en índice glucémico. Sabemos que hay algunas vitaminas que también modulan ciertos procesos inflamatorios que favorecen ciertos procesos a nivel neuronal y que inciden en la presencia de enfermedades como demencia, cáncer, diabetes y enfermedad cardiovascular. Pero en realidad sabemos todos que no es que nuestra dieta tenga que ser basada en plantas o nuestra dieta tenga que ser basada en pescado únicamente. Es decir, la dieta de todos es un conjunto de alimentos que provee una cantidad específica o más bien variada de nutrimentos, tanto los macro como los nutrimentos como las vitaminas, los nutrimentos inorgánicos, que antes se les llamaban minerales, y que contienen fitoquímicos y compuestos bioactivos. O sea, nuestra dieta es rica en eso, o podría ser rica en eso, y por eso es que es un poco difícil decir que un solo elemento de la dieta podría tener el impacto deseado en inflamación o en el estrés oxidativo o en los cambios al metabolismo. Es decir, un solo nutrimento no va a ser el efecto para tener un envejecimiento desacelerado y con menos enfermedad, sino es el conjunto de alimentos
que proveen estos nutrimentos y que están compuestos en dietas específicas. Hay patrones de alimentación que se han observado en los últimos años que tienen un potencial efecto en la respuesta inflamatoria, en los procesos metabólicos, en la oxidación, en el estrés oxidativo, y que parecen prometedores en contextos específicos. Es decir, estos patrones de alimentación se han estudiado principalmente en Europa con efectos positivos en todos estos mecanismos que ya les hablaba, que están asociados tanto al envejecimiento como en la enfermedad. Sabemos, por ejemplo, que la dieta mediterránea, que está basada principalmente en cereales, posteriormente con un consumo importante de frutas, leguminosas, oleaginosas, vegetales, y con un menor consumo de alimentos altos en grasas saturadas, principalmente carnes rojas, huevos y alimentos procesados principalmente, y azúcares industrializados. Es una de las dietas que más efectos o más estudiadas y con respecto a los efectos principalmente en enfermedades cardiovasculares, pero que actualmente se ha visto también efectos en el envejecimiento. Otra de las dietas es la dieta DASH, que es muy similar a la dieta mediterránea, solo que está un poquito más enfocada a una dieta un poco más, o sea, no tan basada en granos, por así decirlo, sino es una dieta un poco más variada probablemente, que te permite o que te sugiere que puedes comer cualquier tipo de carne, por ejemplo, pero con un consumo limitado de carnes rojas y mayor consumo de pescado, grasas vegetales, principalmente el aceite de oliva, que también hace mucho el énfasis en la dieta mediterránea, y bueno, también bajando consumo de sodio, bajando el consumo de grasas saturadas, de azúcares, azúcares refinadas principalmente. La dieta DASH, que modifican y que lo único que tiene como diferente a la dieta DASH original es que aquí hacen énfasis en el consumo elevado de bayas, que le llaman en algunos países de Europa, pero aquí las conocemos como frutos rojos, que esta dieta es, como les digo, la dieta DASH, pero está enfocada más en la salud, la salud mental. Son dietas que han visto en general, o sea, que se han observado, que tienen por objetivo disminuir estos componentes del envejecimiento y la enfermedad, el estrés oxidativo, la inflamación, y modulan la respuesta metabólica. Entonces, el efecto directo que se observa en todas estas dietas es una reducción de peso, una reducción en la presión arterial, en los niveles de lípidos en sangre, tanto colesterol como triglicéridos, reducción en los niveles de homocisteína, de glucosa, disminuye la resistencia a insulina, disminuyen los marcadores de inflamación y tienen un impacto positivo en la microbiota intestinal y generando mejoras a nivel no solo intestinal, que es lo que inicialmente, cuando se empieza a hablar de esta flora intestinal que antes se le llamaba, inicialmente solamente se hablaba del beneficio a nivel intestinal o salud digestiva, pero actualmente se sabe que la microflora o la microbiota intestinal tiene impacto incluso en la presencia de enfermedades mentales, específicamente Alzheimer y otras demencias. Entonces, en realidad, estas dietas están muy europeas. En realidad hay la dieta tradicional mexicana, que está basada en
consumo alto de frutas, verduras, bueno, básicamente hortalizas o leguminosas, verduras, el consumo un poco más restringido de frutas y elevado en cereales integrales como la tortilla, el maíz, con un consumo mucho más disminuido de grasas saturadas provenientes de alimentos de origen animal, también modula algunos procesos, podría modular algunos procesos de los pilares del envejecimiento, pero en realidad no tenemos evidencia científica que avale que la dieta tradicional mexicana es un patrón que podría tener un efecto potencial en estos mecanismos. Sin embargo, bueno, dadas las características de estas otras dietas, podríamos decir que lo que anteriormente consumía un mexicano promedio hace ya muchos años, podría tener una repercusión positiva en la salud actual de la población. Entonces, ¿qué estrategia seguir? En realidad, es importante esto que les decía de un solo nutrimento, no es la respuesta a la desaceleración del envejecimiento, no es la respuesta a la prevención de las enfermedades, sino que lo importante aquí es que hacer énfasis en que el conjunto de nutrimentos que viene a partir de una dieta variable, variada, perdón, a partir de fuentes naturales. Y lo más importante, una dieta de estas características, digamos, de alta calidad, a lo largo de la vida, no solo en el envejecimiento, es lo que va a tener el efecto deseado en la disminución de las enfermedades asociadas al envejecimiento y una repercusión, si bien no en la velocidad con la que envejecemos, pero sí con la calidad, una repercusión en la calidad de vida que vamos a tener durante los años que vivamos. Entonces, es cierto que se necesita evidencia científica más robusta, sobre todo con respecto a mecanismos que pueden ser afectados a partir de dietas como la dieta tradicional mexicana o la dieta tradicional, por ejemplo, chilena, que seguramente también tendrá algunas características en común como con otros países de Latinoamérica, que en realidad tenemos como muchas otras opciones que no son salmón y que no son aceite de oliva precisamente, o nueces, o bayas, como lo dice, pero que sí tienen otras opciones que pueden ser alternativas a estos alimentos y con un efecto potencial nutracéutico. Entonces, es cierto que tenemos mucha evidencia que generar, pero los antecedentes ahí están y necesitamos continuar trabajando en estudios de seguimiento a largo plazo con perspectiva de gerociencia y con perspectiva de trayectoria de vida que nos permitan establecer los efectos de la dieta no solo en el corto plazo, o sea, no solo cuando cumplimos 65 años, sino desde que nacemos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del envejecimiento y disminuir la incidencia de enfermedades. Y aquí algo importante o aquí un área de oportunidad que tenemos quienes nos dedicamos sobre todo a la parte de nutrición, es esto que hace poco mencionan, muy poco, es un artículo que salió este año y que menciona esto de la nutrigerociencia de precisión, que es básicamente lo que está como muy en boga, que antes llamábamos como nutrigenómica, que es una alimentación individualizada dependiendo del cromosoma, pero del ADN de cada persona. Pero en realidad lo que queremos es una nutrición mucho más cautelosa
que tenga en cuenta la planeación, los biomarcadores específicos relacionados con la edad, que ya vimos que pueden ser tanto los clínicos básicos, los que utilizamos en la práctica cotidiana, como el colesterol, los triglicéridos, la glucosa, como aquellos que no son tan tradicionales, pero que sabemos que son importantes en el contexto de la enfermedad y el envejecimiento, como son los niveles de citocinas o de inflamación. Y pues bueno, eso es todo por mi parte.